Hoy escuchamos en el Evangelio, el Padre y yo somos uno. Y por otro lado, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. El Padre y yo somos uno. Hubo allá por el siglo VII una herejía promovida sobre todo por León III y el Isáurico, emperador de Bizancio, que no consentía que Cristo fuese representado precisamente por su condición divina. Lo divino no es representable, y mandó destruir todos los iconos, todas las imágenes que eran tan veneradas por el pueblo. San Juan Damasceno, el gran propugnador de las imágenes, se refería a que el Verbo se ha hecho carne y por tanto se ha hecho imagen, se ha hecho visible. El fundamento, por tanto, de la representabilidad icónica de Cristo es precisamente esta, que el Verbo se ha hecho carne, el Eterno se ha hecho tiempo nuestro, se ha adentrado en nuestra historia, ha caminado con nosotros en el tiempo. El incircunscrito, aquel que no tiene límites, se ha circunscrito en la naturaleza humana. El que es incorruptible se ha sometido a la precariedad de nuestra pobreza. Por tanto, el Verbo se ha hecho carne y es representable. Continuarán diciendo los padres de la Iglesia que fundamentalmente, si el Verbo se ha hecho carne, la mejor imagen que puede ser, con la que se puede representar a Dios es precisamente el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, más que la materia, que simplemente nos remite a la verdad de Dios a través de su propia presencia icónica. La verdadera imagen de Dios reside en el corazón humano, que es por tanto digno de amor, porque Cristo mismo así lo ha dicho: quien a vosotros os escucha, a mí me escucha, y lo que hagáis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hacéis. En el Evangelio hemos escuchado también que Cristo todo lo refiere al Padre. Parece que Cristo es una persona excéntrica, es decir, no tiene su centro dentro de sí mismo. Mis palabras no son mías, las obras que yo hago son las obras que el Padre me concede realizar. Es pura referencia al Dios que es su Padre, al que llama Abba. Esa es su más íntima verdad. Es pura referencia a Dios como Padre. Por eso podrá decir: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy transparencia de Dios Padre para vosotros. Este Dios nos ha salido al encuentro en Jesucristo para llamarnos con su propia voz, con una voz humana. Mis ovejas escuchan mi voz. Dios nos ha elegido desde toda la eternidad para que escuchemos su voz, para que entremos en sintonía con ese Verbo, y esa palabra, acogida por nosotros, nos transforme a nosotros en una palabra viva para los demás. Seamos nosotros en nuestra propia carne mensaje de salvación para cuantos nos acompañan. Mis ovejas escuchan mi voz. Hoy, por desgracia, tanta gente no tiene finura de oído espiritual. Tanta gente distraída por los momentos, distraída por el acontecer diario, distraída por los objetos de la materia, no alcanza a sentir que su corazón vibre, porque Cristo le hace escuchar una voz que llena el espacio de su vida y le da sentido. Hemos sido elegidos desde toda la eternidad. Dios nos ha dado un nombre. Eso dice el apóstol San Pablo en la carta a los Colosenses. Hemos sido elegidos en la persona de Cristo para ser sus hijos. De hecho, en el bautismo es Dios quien nos da un nombre. El nombre ciertamente lo eligen nuestros padres, pero dice el Código de Derecho Canónico: no se ponga a los niños un nombre ajeno al sentir cristiano, porque es Dios quien pone el nombre, y ese nombre viene a ser como una profecía que al mismo tiempo indica una elección. Poner un nombre significa que Dios quiere que nos relacionemos con Él. Aquello que no tiene nombre no puede relacionarse, no se sabe lo que es. Dios conoce nuestros nombres y los lleva escritos en nuestro corazón. Y nos ha destinado, como dice el apóstol San Pablo en la carta a los Colosenses, en la persona de Cristo a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Es decir, para que unidos al Hijo, en Él seamos, por nuestros pensamientos, palabras, obras, deseos, gloria de Dios. Es decir, que Dios manifieste su sabiduría, su poder, su benevolencia, su amor
en nuestros pensamientos, palabras y obras, de tal modo que todos aquellos que están con nosotros, viéndonos a nosotros, viendo nuestro modo de ser, copiado del modo de los ángeles, copiado del mundo celeste, copiado del corazón de Cristo, también ellos se acerquen a la verdad de la fe. Ojalá que hoy seamos signos y testigos del Dios vivo, iconos vivientes de aquel que nos ha llamado a su gloria.